Vamos a seguir estudiando la primera carta a los Corintios y han tenido la lectura en Efesios 4 y yo los invito a permanecer ahí siempre abierta las escrituras en ese pasaje, pero que también podamos tener un separador para ir a Primera de Corintios 3. En nuestro estudio pasado vimos un tema de índole teológica, un problema que se había planteado la iglesia o que se ha planteado la iglesia y por qué tenemos una postura nosotros. No es solo el problema, conocimos qué es el problema, otras posturas que tiene la iglesia protestante y la postura que tenemos nosotros como iglesia y por qué tenemos esa postura. Creo que eso es importante para el tema que vamos a tratar hoy en la carta a los Corintios. Recordemos que se ha venido desarrollando un tema desde el capítulo 1 y en el versículo 12 tenemos ahí que Pablo nos dice: quiero decir a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y tenemos ahí en ese versículo el problema que ha estado viniendo desarrollando Pablo, la resolución a ese problema. El problema es de que los corintios andaban buscando honor y pertenencia como si la cristiandad fuera una escuela filosófica y buscaban el honor en la carne. Por eso es de que hay que ver que aquí comienza a cerrar el tema. El último pasaje que vamos a observar hoy tiene relación con esto y por eso es bueno recordar y seguir el hilo de lo que Pablo nos está diciendo. En el versículo 27 del capítulo 1 nos dice que sino que lo de necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil, lo necio, eso escogió Dios, no solo para avergonzar, sino para deshacer que es de este mundo. Pablo nos ha estado dando una lección de que esa búsqueda insaciante del honor en la carne era una banalidad. Por eso es de que encontramos en el capítulo 2 el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Comienza a hablar de que las palabras de Pablo no son poderosas por sí, sino que es el poder del Evangelio que él predica, pero es el poder del Evangelio. Habla sobre la madurez cristiana y la revelación del plan de Dios. El Espíritu Santo da la revelación que es Dios. Nos habla sobre muchas cosas acerca del Espíritu Santo, pero cierra con la iluminación, que es aquella facultad, es la ayuda que el Espíritu Santo da al creyente en el estudio bíblico. Y les recuerdo que es en el estudio bíblico, no es en sus imaginaciones, que bajo una imaginación que usted tenga, el Espíritu Santo va a iluminar esa imaginación que tengo. Si tengo un dolor de cabeza, el Espíritu Santo me está iluminando mi dolor de cabeza, y el estudio es lo iluminado. Hay que estudiar las Escrituras en la dependencia del Espíritu Santo. Pero es un estudio que usted hace que es dependiendo de Dios. No es un estudio que haga usted por sus propias fuerzas, sino que debe de hacer en dependencia de Dios. Y por eso el versículo último que estudiamos es el 2:16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie conoce al Señor y mucho menos instruirle, pero nosotros con la iluminación podemos discernir. Esa es la idea, como Cristo hubiera dicho, juzgar de la misma manera. Entonces llegamos al capítulo 3, después de este breve resumen, que nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? Y vean que aquí está comenzando a cerrar el tema que ha venido desarrollando desde el capítulo 1. No hay que desconectarnos, es toda una idea. Entonces vamos a comenzar aquí en este estudio el capítulo 3, el versículo 1, pero antes los invito a orar. Padre Celestial, estamos reunidos nuevamente para alabarte, para honrarte con diferentes formas, y en este culto dedicado a ti también te pedimos que tú nos ilumines, que nos guíes en nuestro estudio, en este momento tan especial que nos reunimos como hijos tuyos para analizar, para saber cuál es tu palabra y cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a cambiar nuestras vidas, que el poder tuyo obre en nosotros y que podamos ser siempre hijos que te adoren en cada una de sus acciones todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a alcanzar esa madurez espiritual que tú tanto quieres para nosotros. Y todo, Señor, lo hacemos sabiendo que nosotros hacemos todas las cosas dependiendo de ti. Nuestra fe es una completa dependencia en las cosas que tú haces. Pero tú te honras también de nuestras acciones que queremos hacerlas con amor por ser hijos tuyos. Señor, ilumínanos y guíanos en este momento. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vean, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y es que cuando Pablo habla así, no es de que no fuera capaz Pablo de hablar cosas profundas o cosas espirituales. Pablo no quiso hablar de esa forma porque ellos eran niños en la fe. Pablo tenía una gran capacidad de la doctrina, enseñar doctrina, pero la audiencia no era capaz de comprender todo lo que Pablo podía hablar. Y les recuerdo un pasaje que hemos visto en 2 de Pedro 3, 15, 16, donde Pedro habla que nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, cosas entre las cuales hay difíciles de entender. Reconoce que Pablo habla cosas difíciles de entender, que cuando no tenían la madurez en la iglesia, los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios que él habló de una manera y no es porque no tuviera la capacidad. Recordemos que la búsqueda de ese honor que ellos tenían, parte de esa búsqueda era que no consideraban de que Pablo y el evangelio que era presentado era algo complejo. Ellos tenían otro tipo de filosofía griega porque estaban cerca de Atenas y tenían capacidad económica para educarse, y eso lo miraban más abstracto y buscaban el conocimiento, el cual no es malo, pero para ellos fue un tropiezo.
Entonces veían como impotente lo que Pablo les estaba diciendo, porque tal vez no era con toda la floritura de que los otros predicaban, no era con esa belleza, sino que era sencillo de la manera que Pablo les habló, y por eso para ellos eran un error que tenían al no ver el poder del evangelio. Pero les dice que no pudo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces os di de beber leche y no vianda, es decir, una comida completa. Algunas traducciones dicen comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay varias diferencias en estos tres grupos cristianos. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es de que lo primero que diferencia estos tres grupos cristianos, los espirituales, los carnales y los niños en Cristo, es la comprensión de las Escrituras, la comprensión de la doctrina. De ahí que Pablo esté enseñando con leche y no como con comida sólida. Aquí les quiero recordar que la leche a veces es utilizada de diferentes formas. Muchos se recordarán este pasaje de Primera de Pedro 2, 1-3 que les leo. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, del Señor. Entonces, aquí se está utilizando de otra manera. Si es la leche espiritual, la comida que está deseando un bebé. Si a un bebé no le dan leche, no le dan alimento, entonces no va a crecer. Aquí Pedro no nos está diciendo, quédense comiendo leche espiritual siempre. No, hay que desearla como un niño recién nacido. Eso no adulterado. Pero la idea es de crecer para salvación si habéis gustado de la benignidad del Señor. No es de que nos vamos a quedar con pláticas morales en la iglesia. Hay que crecer en el conocimiento. Y dice para que crezcáis para salvación. Y aquí me gustaría verlo porque es importante no malentender que ese conocimiento nos va a inducir a la salvación, sino que implica la penetración de las cosas de nuestra salvación. Es el movimiento a las cosas de la salvación. Podría ser para crezcáis en salvación. Es otra traducción posible. Y de hecho hay Biblias que traducen para que crezcáis en la salvación. Entonces ese en da mejor la idea porque son las cosas de nuestra salvación en las que vamos a crecer. No es de que si crecemos entonces vamos a ser salvos. Ya somos salvos y hay que crecer en la fe. Si habéis gustado de la benignidad de Dios, y ese sí es una condición que se sabe del locutor que sí lo recibió. La traducción es perfecta. Lo que pasa es de que a veces culturalmente ese sí lo ponemos como una condición que tal vez se cumple o no. Pero la idea es de que ya se ha cumplido la condición. Entonces, podríamos parafrasearlo y diciendo, puesto que habéis gustado de la benignidad del Señor. Usted, hermano, ya degustó de la benignidad del Señor. No es que la está esperando, ya la tiene. Entonces, eso, hermanos, nos tiene que ayudar a crecer. Pero lo bonito de este pasaje, lo que hay que ponerle atención, es el deseo que debe de tener el cristiano en crecer en las cosas del Señor. Como un niño recién nacido que quiere comer. Ese es el deseo que debe de haber en la vida de las personas.
Como les digo, aquí estamos utilizando leche, que es la figura, pero es para un crecimiento también. Pero ya cuando son personas maduras, ya no se mantienen a base de leche. Cuando uno es bebé, los nutrientes que le da la mamá a un bebé, no hay comparación. Hasta sacan fórmulas de leche y les ponen, no hay mejor comida que la leche materna. Pero usted no llega a los 20 años tomando leche materna, ya no lo mantiene. Entonces, eso hay que ver, que luego hay que comer papilla, luego hay que ir comiendo cosas más sólidas. Y entonces tenemos aquí Efesios 4, que nos habla de Cristo. Ya han leído el pasaje en la lectura bíblica, que el Señor puso a la iglesia y nos da algunos puestos de la iglesia, unos dones de la iglesia, con el fin de perfeccionar a los santos para toda obra del ministerio, el versículo 12, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y el 14 nos dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados doquier a viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Quiero ver aquí esa idea de niños fluctuantes. La idea de niños fluctuantes es alguien que es sacudido por las olas. Lo fluctuante es como cuando uno va al mar y las olas lo sacuden. Pero un niño a veces hasta el mar lo puede arrastrar y es llevado de un lugar a otro porque no está cimentado. Entonces, esa es la idea de niño fluctuante, que un día está aquí y el otro día aparece en otro lado. Pero cuando hablamos de doctrina, usted dice, este teólogo tiene razón, entonces voy a estudiar este teólogo aquí. Y entonces aparece otro teólogo y dice, este otro teólogo también tiene razón, aunque los dos hablen cosas diferentes. Y ahora estoy aquí y ahora estoy acá, y es un niño fluctuante que va por cualquier viento de doctrina que se le ponga enfrente. ¿Qué es lo que nos dice Pablo aquí? Que van en cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres. Ese estratagema es la palabra cubeía, que es astucia, habilidad o ingenio. No es el poder del evangelio, no es algo de Dios, sino la habilidad, la astucia del orador. Aquella persona que tiene una capacidad de oratoria, una lógica que lo seduce a usted y usted puede decir, tiene mucha razón. Habla herejías, pero tiene razón. No. ¿Por qué? Porque es astuto en presentar las cosas. Y luego nos dice, también para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Y las artimañas no es solo una astucia en la forma de presentar, sino está emparentada con el camino. Y les digo, la palabra es metodeia, y casi que se puede escuchar método ahí. Es un tratamiento metódico a largo plazo, un manejo conforme a un plan. Esa es una artimaña, algo a largo plazo, pero todo esto es algo planificado que alguien que presenta cualquier cosa que no es el evangelio puede usar. Y si usted es un niño en la fe, entonces va a decir, sí tiene razón esa persona, no dice nada de la Biblia, pero tiene razón. Y otro tiene razón. Y la realidad, hermanos, hay que estar cimentados en la fe. Por eso el versículo 13, regresando, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios.
Ante todo, la iglesia está para eso, que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, que tengamos una unidad en las cosas del Señor, que juzguemos las cosas de una misma manera, comenzando con las Escrituras, pero también nuestra realidad. Tenemos que tener un mismo sentir. Si miramos algo en la televisión que está malo, entonces todos deberíamos de juzgar lo mismo y decir, esto está mal. Pero ese es el propósito y podemos hacerlo cuando no somos niños en la fe. Si miramos algo en la televisión y somos niños en la fe, vamos a decir, este tiene razón y está mal. Otro propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La madurez cristiana también lleva a la acción, y aquí está hablando mucho de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero es una manifestación de la madurez que tenemos ahí. Entonces, debemos de preguntarnos también cuando no estamos haciendo o ejerciendo nuestro ministerio, los dones que el Señor nos ha dado, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay que ir creciendo, pero no en cualquier doctrina, en lo que es la cabeza, tener esa madurez. Lo que Pablo nos ha dicho en el versículo, en el último versículo del capítulo 2, que tenemos la mente de Cristo. Podemos juzgar las cosas como Cristo las hubiera juzgado. Que como ahora estamos en una cultura de tolerancia, toleremos todo. Dios es amor y Jesús nos vino a dar el amor de Dios. Entonces, esos pasajes donde Jesús saca a los mercaderes del templo, esos ocultémoslo porque ahora hay que ser tolerantes. No, hermanos. Hay que tener la misma mentalidad que Jesús tiene. Ser imitadores de Cristo ante todo. En esto de la madurez, a veces hay que reflexionar un poco y ser autorreflexivos. Porque, hermanos, aquí la mayoría de esta iglesia lleva un buen tiempo en la cristiandad. Yo diría que en esta iglesia, y estoy casi que seguro que los que están vía internet tienen un gran tiempo en la cristiandad. Diría yo que tal vez el 1, el 2% son personas nuevas en la fe. Y entonces, ¿qué tanto somos maduros? Yo he visto crecer, ya tengo tal vez unos 15 o 16 años en el ministerio de la enseñanza, antes en la escuela dominical, y yo he visto crecer a muchos de aquí, crecer físicamente. Cuando eran niños los vi crecer, y yo sé que hasta muchos me vieron crecer a mí de joven en esta congregación. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de la doctrina dominamos? ¿Qué tanto de la doctrina domina usted? Porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, por lo menos de asistir. Y en teoría que es una iglesia que decimos que amamos las Escrituras. Yo sé que el hermano Edgar fue un gran maestro y todos han dicho, el hermano Edgar era un gran maestro de las Escrituras. Hasta me han llamado de personas que lo escuchan sus programas grabados y me han dicho, fíjese hermano que su papá era un gran maestro de las Escrituras. Y con el tiempo que llevamos aquí, pues deberíamos de tener un gran conocimiento de toda la doctrina espiritual. Pero si bien él era un gran maestro de las Escrituras, y gracias a Dios
por el ministerio que le dio y el tiempo que lo tuvimos en el ministerio. La pregunta es entonces, ¿yo soy buen alumno? Porque reconocemos que fue un gran maestro, llevamos mucho tiempo en la iglesia, pero entonces el crecimiento espiritual, deberíamos de preguntarnos, entonces, ¿yo soy buen alumno? ¿Yo pongo de mi parte para crecer en la fe? ¿O solo vengo a escuchar y a decir, él sí enseña las escrituras? Hermanos, por eso es algo de autorreflexión. Y no es para regañarlos, no estoy juzgando. Yo lo que quiero es de que ustedes reflexionen y crezcan en la fe. A veces, hermanos, creemos que el pastor o el líder, algún líder en la iglesia, como tienen estudios en algún seminario, en alguna universidad, entonces ahí como él sí fue al seminario, entonces él sí tiene un estudio, él conoce de verdad las escrituras. Yo que no fui al seminario, entonces no, por eso es de que voy para que solo él me enseñe. Ese pensamiento es un pensamiento de la Iglesia Católica, hermanos. Perdón, voy a hablar claro, pero como que no salió del catolicismo. Ahí solo el sacerdote, solo el magisterio de la iglesia puede interpretar las escrituras, pero usted no está en la Iglesia Católica. Usted tiene al Espíritu Santo que ilumina su estudio, pero tiene que estudiar. Y lo quiero recalcar, usted tiene que estudiar. Tiene al Espíritu Santo que lo va a iluminar, y a veces hay pasajes difíciles. Sí, eso hay que admitirlo. Tenemos en la historia de la iglesia pasajes que han sido por siglos de debate. Yo no le voy a decir que no hay pasajes difíciles, hay temas difíciles. Pero ¿cuánto dominio tiene usted de la doctrina? Y les quiero poner un ejemplo, y si me lo permiten, a mí a veces no me gusta hablar mucho de la vida particular, pero yo me recuerdo de mi abuela, la mamá de mi papá, y están mis tías ahí de testigo, y mi mamá también. En Guatemala hace unos 20, 25 años hubo un problema en la iglesia de que algunas personas creían tener la misma autoridad que Pedro, que Pablo, y anunciaban en la radio, en la tele, que ahora nosotros somos iguales a ellos, tenemos el mismo don aquí. Y entonces en las radios evangélicas salían personas discutiendo si se podían autonombrar ellos con la misma autoridad que tenía Pedro, que Pablo, Juan. En uno de esos programas, un reconocido doctor en teología de un seminario cercano de aquí salió a decir: si ellos tienen el mismo poder, tal vez sí, tal vez no, depende de lo que usted quiera, tal vez sí, tal vez no. ¿Y usted cree que si la iglesia no lo reconoce como esa autoridad que tiene, tal vez sí, tal vez no? Eso fue lo que uno de los grandes doctores de los seminarios hablan aquí. Tal vez sí, tal vez no, como un niño fluctuante. Tal vez sí, tal vez no, viene de aquí para allá, no tiene una posición arraigada. Entonces, ¿creen que es el estudio en una institución humana, un título de una institución humana, lo que le da a usted la sabiduría y la madurez de decir, no es así, es así? No, no son los títulos de las instituciones humanas. Y me recuerdo yo que mi abuela, que solo, si no estoy mal, cursó hasta tercero primaria, ella sí tenía una posición en la doctrina. Tercero primaria en comparación a un doctor en teología. Eso es madurez.
tener una posición y saber la doctrina. Aunque usted tal vez no tenga un estudio secular, no tenga un estudio teológico reconocido por alguna institución, hermanos, tiene las escrituras, aquí las tiene, estúdielas, pídale al Señor que lo ilumine, alcance la madurez. La madurez no se alcanza por herramientas que puedan tener los seres humanos o títulos que son solo papeles vanos ante el Señor, si va a decir tal vez sí, tal vez no. La madurez cristiana es de todos, hermanos. Todos debemos de alcanzar esa madurez. No debemos de caer en eso. Y por favor, hermanos, aquí Pablo está diciéndole a los corintios que no les habla como gente madura, que solo les da leche y no un alimento fuerte, porque eran inmaduros. ¿Los está felicitando? No, no los está felicitando. Entonces nosotros busquemos esa madurez espiritual. La Biblia, el estudio bíblico es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Y yo quisiera recordarles algunos otros instrumentos que el Señor utiliza para nuestro crecimiento espiritual. La oración es un instrumento para nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Y hermanos, les recuerdo, el estudio pasado hablamos de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces no importa si usted es un recién convertido o alguien que ya lleva unos 20 años en la iglesia, el Espíritu Santo que mora en el creyente, ese intercede por nosotros. Pero debemos de orar. Otra cosa que nos sirve para el crecimiento espiritual es las pruebas. Les recuerdo que en Primera de Pedro 1:6 y 7 los dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Y hermanos, esa prueba a veces es como un fuego que quita las impurezas. Esa es la idea del oro. Y ese fuego a veces, que es la prueba, también nos ayuda al crecimiento espiritual. Yo creo que un creyente, un verdadero creyente que está en una prueba, siempre va a salir ganando. Siempre va a salir ganando. Y no es que estoy declarando victoria o algo así, pero siempre va a salir ganando en una prueba. ¿Por qué? Porque todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. La prueba es algo de bien para nosotros. El problema es que a veces nosotros no queremos la prueba, no nos gusta la prueba, y es natural. Pero es una ganancia salir de esa prueba. Hermanos, a veces hasta los castigos nos ayudan a nosotros, pero la diferencia entre un espiritual y un carnal o un niño es de que los espirituales pueden observar que esas adversidades, esas pruebas, pueden saber el propósito de esas pruebas para su vida. El carnal puede tener una prueba y tal vez hasta estarse muriendo y salir de esa enfermedad diciendo: Señor, por favor, ayúdame, voy a regresar a la iglesia. Pasa una semana o lo vemos una vez acá y desaparecido otra vez. ¿Por qué? Porque en su mente carnal no
captó, aunque el Señor lo esté castigando. La diferencia también entre el espiritual y los niños o el carnal es de que el espiritual evita los golpes que son la consecuencia del andar infantil. Un niño cuando está comenzando a caminar se cae a cada rato y está llorando constantemente, pero un adulto, alguien ya de 30 años, no se cae por caminar de aquí a la puerta. Un bebé de 1 año probablemente sí. Y soporta el espiritual las adversidades y encuentra ese sentido en las pruebas. Ser de manera madura, hermanos, también es algo bueno para ejemplificarle a la nueva generación. Si usted tiene hijos pequeños, dedíquese al estudio, viva una vida madura. Porque si usted es inmaduro en la fe y su hijo está creciendo viendo a usted, el ejemplo que va a tener es alguien que es inmaduro y va a creer que la normalidad, lo bueno, lo normal, lo natural es ser inmaduro en la fe. Por eso es muy importante la madurez espiritual. Y vean que dice, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. La relación entre el tiempo de la madurez y el crecimiento no está determinado. No es que podamos decir, usted tiene 1 año de converso, bueno, entonces ya tiene que saber esto. 5 años, poquito más. 10 años, 20 años, no está determinado. Los corintios aproximadamente tenían 5 años de vida inmadura. Y eso no es excusa para que usted pueda decir, si los corintios tenían 5 años desde que no eran capaces y todavía no son capaces cuando Pablo escribe la carta, yo que tengo 5 años, entonces todavía puedo gozar de la excusa de la inmadurez. Si tenían 5 años, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 20? No. Pablo los está regañando por no ser maduros. Entonces, si usted tiene más de 5 años de cristiano, es decir, si se convirtió en el 2017, hermano, debería de sentirse igual de regañado que Pablo, de no tener conocimiento y una vida madura. Y aquí tenemos que el conocimiento, esa capacidad de discernir la doctrina, es muestra de la inmadurez. Pero otra evidencia de la inmadurez es la carnalidad, la evidencia de la carnalidad. Y en el versículo 3 nos dice, porque aún sois carnales. ¿Cómo va a evidenciar la carnalidad? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y la respuesta a esa es sí, sí son carnales. No andáis como hombres. Ese como hombre es un hombre maduro, un hombre regenerado. No, es como un hombre natural. Entonces el comportamiento lleva también a evidenciar la carnalidad. Porque diciendo uno, ciertamente yo de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esa pelea que tenían en Corinto no era muestra de carnalidad. Sí, era muestra de la carnalidad. Las acciones que han estado mostrando era un estado de carnalidad. Y hermanos, a veces siguen siendo así los creyentes. Eso no quita que no sean creyentes, pero seguimos viviendo una vida de carnalidad. En Gálatas 5, en el 16, les dice Pablo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o como podría traducirse también, no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
nos habla a andar en el Espíritu. Y ese andar, hermanos, es algo que usted tiene que hacer. El verbo andar hasta es irreflexivo, es decir, no tiene una conjugación pasiva. No les va a decir, ustedes serán andados en el Espíritu. No hay conjugación para eso. Es algo en el cual nosotros podemos poner parte. De ahí que hablemos que la salvación es monergista, es decir, obra única del Señor, pero la santificación sí es algo en lo que usted se puede ocupar. Y lo que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Hay que ver pleitos aquí: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Por qué pleitos es lo que subrayamos aquí? Porque es la palabra que Pablo utiliza en Corintios. Ese pleito es un pleito causado por el ego. Como a mí no me gusta lo que dice o hace el hermano, entonces me pongo a pelear con él. Esa es la idea y es lo que están haciendo los corintios. Hay que ver que las obras de la carne son manifiestas. Son cosas que podemos observar en la vida de los creyentes. Pero hermanos, no es algo de lo cual nosotros nos tenemos que agradar y decir, qué bueno que yo hago estas cosas. No. Si podemos ver en nuestra vida, y es que podemos ver en nuestra vida las obras que hacemos, autoevaluemos. En Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, vean, otra vez, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando andamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, ¿será que es con pleitos, con enemistades? No. Sino, ¿cómo es de que nos contrapone la manera de andar en Efesios? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia unos a otros en amor. Soportaos unos a otros, sean humildes, mansos. Contrario a lo que está ocurriendo en Corintio, que están diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y peleándose por eso. Pero aquí tenemos que lo que muestra parte de la espiritualidad, de la madurez, es el fruto del Espíritu. Y nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu en el cual fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, no debe de haber pleito en la iglesia. No debemos de ser como los corintios. Pablo los está regañando, pero eso muestra una falta de madurez. Y les voy a decir algo también, que si hay esa riña, es porque también se conocían y topaban los egos de los hermanos. No es una imitación a decir, mejor ni le hablo al hermano porque solo a pelear llego ahí. No, eso sería otra forma de hacer las cosas contrarias al Señor. Como me cae mal el hermano, no le hablo. No, aquí lo que nos dice es de que ser solícitos en guardar el espíritu del vínculo de la paz. Aunque usted esté en una posición contraria al hermano, que puede ser que tengan diferencias, no debe de haber riñas por eso. No debe decir, mejor me salgo corriendo de la iglesia antes de toparme con él. No,
deben de guardar el vínculo de la paz, amar al hermano, conocerlo, aunque tengan las diferencias. Y vamos a llegar al capítulo 12, donde nos habla muy específicamente de ese vínculo que debemos de tener con los hermanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es todo lo contrario a lo que habla del Espíritu. Ellos no están mostrando el fruto esperado aún 5 años después. Aquí hay que saber que es importante la ortodoxia y la ortopraxis, es decir, conocer que es a lo que nos lleva a la madurez, pero esa madurez también debe de llevarnos a una buena práctica. En ambos tenemos un buen ejemplo de los niños. Cuando tenemos un niño, lo ponemos a comenzar a sumar, no lo ponemos a hacer divisiones, no lo ponemos a hacer integrales y cálculo muy complejo. Comienza sumando, pero esa suma tiene que ir creciendo en complejidad. Y lo que estudia debemos de ponerlo en práctica y en nuestro caso en dependencia del Espíritu. Hay que recordar también que es ortodoxia y ortopraxis. Muchas veces hay un activismo. Como dicen que me van a conocer por los frutos, entonces yo me pongo a trabajar y lo hago en mis propias fuerzas. No es por el conocimiento que recibo en la fe, sino en mis propias fuerzas. Voy a ser activo y así voy a alcanzar la santidad. Eso es un error. Pero es un error también decir, como el Espíritu Santo me ilumina y no sé qué, entonces me voy a quedar sentado en la silla y voy a esperar a recibir una santificación del Espíritu Santo porque Él es un poder que me santifica. Eso se llama quietismo y eso también es un error. No hacer nada, andar ocupados, transformados, eso es cosas que usted puede hacer. El quietismo es decir, no hago nada y espero que el Espíritu Santo me santifique y me va a glorificar en la muerte, hermanos, en un futuro. Pero no es así. Usted debería de ocuparse también. Y también sería un error querer madurar a las personas prohibiéndoles cosas. Usted no me ve tal cosa, usted no me ve el mundial hoy, porque eso está prohibido por la iglesia. No, hermanos, aquí no estamos prohibiendo nada. Nada que no esté en las escrituras. Y yo no estoy prohibiendo nada que se me ocurra a mí. Si yo les digo, está prohibida la fornicación, el adulterio, la inmundicia, eso no es de que yo me lo esté inventando. Está en las escrituras. Estudie y va a ver que allí Dios no desea eso. Pero el legalismo es decir, el pastor que sí sabe o el magisterio de la iglesia que ha estudiado las escrituras me va a prohibir tal cosa. Eso no es así. Si está en las escrituras, no lo haga porque usted quiere obedecer a Dios. Pero si una persona dice no lo haga porque se lo inventó o no le parece a esa persona, no le haga caso a la persona. Y eso no significa que también debemos de vivir como nosotros querramos. La relación, para ir concluyendo, la relación que nosotros tenemos con Dios va en aumento, hermanos. Él nos ha dado al Espíritu Santo quien nos convierte, es decir, nos salva, nos renueva, nos regenera, pero también ilumina nuestro estudio. Y hermanos, aquí tenemos cristianos que han tenido bastante tiempo en la iglesia, que dicen haber conocido, amar a las escrituras, pero debemos
conocer la doctrina, las escrituras. Y solo para terminar, ¿por qué preguntas? ¿Usted sabe por qué decimos que en la unión hipostática la personalidad de Cristo es en personal? ¿Sabe qué es eso? Si ya tiene más de 5 o 10 años, debería saber de la personalidad en personal de Cristo. ¿Qué es eso? Pero muchas personas no saben qué es en personal. No saben ni qué es la personalidad. No saben ni qué es la unión hipostática. Entonces debemos conocer las escrituras, toda la doctrina. Decir, la iglesia cree en el concilio de Calcedonia donde vimos la unión hipostática, o históricamente se dijo de la unión hipostática. ¿Qué es el concilio de Calcedonia? Y se lo dejo para que usted vaya y averigüe. Crezcamos, hermanos. Y a un cristiano de un día de conversión no va a saber qué es la en personal, pero todos debemos de conocer y manejar ese tipo de términos. Es importante evaluarlos. Cuando hablamos de este tipo de prédicas, también, hermanos, yo espero que lo vean conforme a las escrituras. No porque el pastor lo dice, no porque algún líder lo dice. Evalúe usted, sea maduro en su evaluación y toda esa doctrina póngala en práctica. Póngala en práctica. Aquí el fruto que ellos están dando, el fruto de la inmadurez espiritual, es todo ese pleito, esos celos, esas contiendas que hay. Cuando nosotros conocemos la doctrina, debemos de practicar la doctrina. Entonces, hermanos, por favor, les sigo recomendando que estudien su Biblia, pidiéndole la iluminación en esa dependencia con el Espíritu Santo y sepan toda la doctrina cristiana. Ya la mayoría aquí llevamos años en la iglesia y es algo que si llevamos años también debemos de manejar. Padre, te alabamos y pedimos, Señor, tu fortaleza, tu fe. Sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas solo vamos a llegar a pleitos, a contiendas, a iras, a cosas que no te agradan a ti, Señor. Pero cuando dependemos de ti, de lo que tú nos has dado en tu revelación, y dependemos en la comprensión que tu Espíritu Santo obra en nosotros, Padre, podemos ser mejores cristianos, hijos que te agradan a ti, y no solo conocer la doctrina cristiana, memorizarnos las escrituras, sino ponerlas en práctica, poner cada una de esas cosas que nosotros hacemos que te agraden a ti, que es nuestra finalidad, estarte alabando y adorándote a ti en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, que se muestre esa adoración que tenemos por ti, que se muestre ese fervor que tenemos por tu conocimiento, ese fervor en la vida cristiana, el fervor, ese amor que tanto te tenemos. Todo esto no lo podemos lograr, Señor, sin tu ayuda, sin tu dependencia. Y sabemos que tú nos ayudas y nos das esa fortaleza. Señor, la pedimos y que todos los días podamos estudiar las escrituras y seguir creciendo en la fe. Eso es nuestro mayor anhelo, no ser como niños que se mantienen a leche, sino personas que conocen alimento sólido, que puedan tener ideas abstractas y complejas de toda la doctrina que tú nos has dejado, de esa revelación, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.